Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Esta noche nos acompaña una persona a la que le tengo un gran afecto, pero además es una abanderada de la defensa de los derechos de la mujer, no solamente en Barranquilla y en la región Caribe, sino en todo el país. Nos acompaña esta noche la doctora Emma Doris López. La doctora Emma Doris López es una defensora de los derechos de la mujer, y no solamente de épocas recientes. Desde hace muchos años ella es realmente la vocera natural, diría yo, de la defensa de los derechos de la mujer. Doctora López, buenas noches, bienvenidas a La Ley del Montes. Muy buenas noches, gracias por esta invitación. Eh, es un placer acompañarte, Oscar, y tener la oportunidad de compartir contigo un espacio que es necesario no solamente para el Atlántico, para el país, sino para todo el mundo. Doctora López, comenzamos el programa y usted tenía un tapabocas puesto. ¿Ese tapabocas qué significa? Es un tapaboca que dice que nadie tape mi voz. Es decir, es una gran oportunidad porque en esta pandemia las mujeres no podemos taparnos la voz. El tapaboca no puede ser una excusa para que no denuncies, para que calles. Tienes toda la oportunidad de denunciar, de alzar tu voz. Basta ya las violencias. Es un llamado a la sociedad en general y a la mujer en particular para que alce su voz, para que se haga sentir, para que exprese toda su situación que está viviendo. Pero ¿por qué cree usted, doctora López, y se lo pregunto con todo el respeto y el afecto que le tengo, por qué cree usted que la mujer muchas veces no da ese paso? ¿Por qué ese paso de la denuncia no se da? Sabiendo, y porque además las cifras así lo indican, las estadísticas así lo indican, que en la región Caribe es un problema severo lo que es el maltrato de género, la violencia contra la mujer. ¿Por qué cree usted, doctora López, que ese paso no se da por parte de la mujer? Es que las violencias hacia las mujeres, un problema de salud pública, es un problema cultural, es un problema estructural. Es decir, no es, las raíces tienen que ver con el sistema neoliberal, con un sistema en donde las relaciones de poder, hay un machismo arraigado, producto de toda esa mirada religiosa, de esa mirada cultural, de unas políticas que tienen un enfoque machista, ¿cierto? Porque fíjate que el sentirnos con derechos, solo en 1954 fue que las mujeres pudimos tener acceso a ir a las urnas, ¿cierto? Y de una u otra manera, si revisamos históricamente, ancestralmente, qué ha significado y qué significó y qué significa el rol, el ser mujer en esta sociedad, todavía seguimos pensándonos que nosotras dependemos de, estamos controladas por, y entonces las mujeres no denuncian porque piensan que está bien, que es natural, que ese hombre que le controla la vida y su cuerpo es quien la manda, es quien define cuándo y cómo ella debe actuar. Por eso es que no denunciamos. Doctora López, usted hablaba de una relación de poder, una relación de dependencia de la mujer con el hombre. ¿Eso es determinante realmente para que se dé esta situación? Es decir, que la situación de casi que de subordinación de la mujer con respecto al hombre incide en este tipo de hechos. Oscar, me alegra que lo plantees como el axioma básico. Es decir, en estos momentos cuando nosotros hablamos de las violencias, porque no es solamente la violencia física, entonces nos hemos quedado en pensar en el golpe, ¿cierto? En el hematoma, en la herida. Entonces, en esa herida física, en ese sentido, tú has planteado, es que las relaciones de poder, cuando hay una sociedad que define que hay un hombre, unos mitos, que hay unos estereotipos que están soportados por la cultura, por la educación, por los medios de comunicación, por toda esa cotidianidad que nos hace pensar que nuestro cuerpo, que nuestra vida está atravesada por violencias, pero que hay una persona que la controla. Cuando eso está ahí en nuestra mente, en el imaginario, se repite de generación en generación, y eso además yo lo encuentro en la canción, en la forma en que mi papá se relaciona con mi mamá, lo veo en la política, lo veo en la norma, lo veo cuando me subo a un autobús y me acosan, lo veo en la calle, lo veo en lo laboral cuando no me pagan igual que a un hombre,
que es un compañero que tiene el mismo nivel profesional. Lo veo cuando a mí me acosan, ¿cierto? Cuando siento ese control, esa relación de poder que me dice que yo debo ser sumisa y que permanentemente debo acatar órdenes. Entonces, en ese sentido, frente a esas relaciones de dominación y subordinación, ahí está marcado lo que significa ser mujer en esta sociedad. Y por eso es que básicamente está esa barrera, ¿cierto? Ese techo de cristal que no nos deja avanzar mucho, porque hemos avanzado, pero no mucho. Y desde allí es que tenemos que hacer la mirada, es que tenemos que hacer el cambio de mentalidad, el cambio de percepción. Si no lo hacemos así, Oscar, no podemos avanzar y efectivamente está sucediendo. Pareciera que hubiese, con esta pandemia, tenemos unas preocupaciones fuertes. Pensamos que puede haber una involución de toda la reivindicación de derechos que hemos ganado. Bueno, esa parte que usted está tocando al final de su intervención me llama mucho la atención porque efectivamente por cuenta de esta pandemia, por cuenta de esta cuarentena que ha obligado a muchas familias a permanecer durante horas, durante días enteros debajo del mismo techo, cuando muchas veces lo que ocurre, doctora López, usted lo sabe mejor que yo porque usted conoce las cifras, usted maneja el fenómeno, usted es la vocera de este asunto. Muchas veces el victimario convive con la víctima las 24 horas del día y no hay manera de que la víctima pueda de alguna forma romper la cadena y decir que está siendo agredida, que está siendo violentada, que está siendo abusada. ¿Cómo lograr, doctora Emma López, usted que conoce del asunto, que se presente esa ruptura y que la mujer por fin logre expresar toda su situación en estas condiciones que estamos viviendo extraordinarias de confinamiento y que muchas veces es de hacinamiento, porque hay 10 y 12 personas bajo un mismo techo en un espacio muy corto? Oscar, una de las primeras formas de poder avanzar en esto es esto lo que estás haciendo tú. Programas especiales donde se hable del tema, en donde las mujeres que nos estén escuchando, las familias, los hombres, los jóvenes, los niños que nos estén escuchando, entiendan que en casa hay una corresponsabilidad. No importa que sea mamá, papá, abuelo, tío, sino que hay una corresponsabilidad, porque la pandemia lo que ha hecho es que ha visibilizado un problema que venimos años, lustros tratando de hacerlo visible. Ha sido ventajoso porque la pandemia le puso como unos reflectores a un problema que estábamos viviendo como privado, ¿no? Estábamos luchando con esa relación en casa, en donde la mamá es la que cocina, la que atiende, la responsable, ¿cierto? Y que en estos momentos la pandemia, al estar en confinamiento, nos ha triplicado, ¿cierto? Esa carga laboral. No es solamente entonces atender la cocina, sino ser la maestra en la casa, ¿no? Es la que atiende el hogar, ¿cierto? La que además es maestra, pero además de eso atiende al abuelo, al tío, y además de ello, pues tiene otro tipo de responsabilidades, porque si son líderes comunitarias, ustedes tienen que atender la responsabilidad de líder comunitaria, pero además de eso tiene otro tipo de actividad y además está la carga como pareja también que tenemos que cumplir. Entonces uno dice, bueno, este tema, y además que la mayoría, y está determinado por la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de las mujeres demostrado y evidenciado con esas cifras altísimas, más del 70% de las mujeres están en el sector informal, que no reciben salario. O sea, entonces, en uno se pone a preguntar, si no reciben salario, entonces no tienen prestaciones, muchas no tienen seguridad social, ¿cuál es el estado de salud? ¿Cuál es el estado de salud realmente de las mujeres? O sea, es una carga más otra carga. O sea, en este momento hablamos Doctora de López, triplicarse las cargas. permítame, la interrumpo un segundo, vamos a hacer un corte de comerciales, pero me interesa mucho que retomemos el tema una vez regresemos sobre la situación de la mujer que hoy en día en su hogar, por cuenta de la pandemia, trabaja hasta 3 veces más de lo que trabajaba anteriormente. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar,
quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Seguimos en La Ley del Monte por Telecaribe y esta noche nos acompaña la doctora Edma Doris López, vocera de la causa de la mujer, de la defensa de los derechos de la mujer en la región Caribe y en Barranquilla. Doctora López, usted me estaba comentando de los efectos que está teniendo específicamente en el tema del maltrato a la mujer, la situación que está viviendo hoy en día por cuenta de la cuarentena. ¿Usted tiene cifras? ¿Cómo se está manejando el tema? ¿De qué forma se ha manifestado esa situación compleja de maltrato a la mujer en estas circunstancias? Oscar, tú me hablabas de las formas. Yo quiero terminar con esa pregunta que es bien interesante. Hay varias formas. Esto que tú estás haciendo. Dos, por ejemplo, una forma fundamental, clave, es que en los planes de desarrollo que están en estos momentos ya arrancando, se estableciera presupuesto con enfoque de género, presupuesto dedicado al problema estructural de las mujeres, que no es solamente la violencia, en el tema de vivienda, en el tema de salud, en el tema de recreación, en el tema de educación, el acceso a la educación superior, en el caso de la mujer, el derecho al empleo, el tema de qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, qué está sucediendo con las mujeres que hoy, jóvenes, en casa, salen con embarazo a temprana edad, ¿cierto? Las mujeres que están siendo abusadas sexualmente y que por un abuso quedan en embarazo. ¿Dónde está el tema de la entrega de mecanismos de control, ¿cierto? De planificación familiar? Eso no se está manejando. Entonces esto va a disparar también los embarazos no deseados y esto va a generar problemas de salud en las mujeres. Entonces, es importante tener en cuenta que ese plan de desarrollo, si le colocamos presupuesto, ¿cierto? Si hay medidas de atención, si hay rutas efectivas donde la mujer acuda, si el sector educativo, las universidades hacen efectivo los decretos reglamentarios de la ley 1257 y le dan acceso a la mujer víctima de violencia, ¿sí? Si los programas de empleo, los programas de darle oportunidades, ¿cierto?, a las mujeres, oportunidades laborales a las mujeres, están en el marco de estar con enfoque de género. Si esos tipos de acciones son estructurales, sí avanzamos, Oscar, mientras estos datos estadísticos de que se disparó un 175% las violencias, ¿cierto? Nos decía la Policía Nacional en su cifra, más de 200 llamadas, de 5 mujeres, 4 son violentadas psicológica, emocional, verbal. De 5, 4 mujeres. Estamos hablando de cifras altísimas, altísimas, que nos preocupan como problemas de salud pública. Ya es un problema serio al que hay que revisar, porque esa violencia que es secuencial, sistemática, se convierte en un feminicidio, y es lo que nosotros queremos evitar. Eso que usted está diciendo, doctora López, es muy importante recalcarlo. Es decir, cuando hablamos de abuso, de violencia de género, de violencia contra la mujer, no estamos hablando solamente del maltrato físico, del golpe, del hematoma, como decía la doctora López. Estamos hablando de un maltrato psicológico, de un maltrato que hace sentir a la mujer inferior, de un constante acoso
tanto laboral como familiarmente. Pero doctora López, antes de ir al corte de comerciales, muy brevemente, me gustaría que usted me explicara un segundo, y a nuestros televidentes también, por qué el feminicidio no cede en la región Caribe, por qué el feminicidio no cede en Barranquilla. Es que precisamente cuando no hay políticas efectivas, suficientes, ¿cierto?, que garanticen una intervención a la prevención de las violencias, pues finalmente terminamos en los feminicidios. Entonces, las acciones que se vienen desarrollando no son suficientes, no son articuladas, no hay los suficientes recursos ya definidos para intervenir este tipo de situaciones. Falta mucha educación, falta idoneidad en los funcionarios que vienen trabajando o atendiendo los casos. No todos están asumiendo su responsabilidad como operador de justicia con enfoque de género. Es decir, son muchos los factores, y además hay un tema de mitos, ¿cierto?, de estereotipos que están en nuestra sociedad machista, que se convierten en un lenguaje, en una práctica y en una forma cotidiana de asumir cuál es nuestro rol, y eso también influye la música, la cultura, todo este tipo de factores que son sinérgicos en el momento en que actúan no a favor de una garantía de derechos para las mujeres a una vida libre de violencias para ellas. Muy bien, de acuerdo. Nos acompaña esta noche la doctora Emmadoris López. Estamos conversando con ella sobre las consecuencias, los efectos que ha tenido toda esta pandemia, todo este confinamiento por parte de las familias, pero particularmente de la mujer. Ella es una vocera natural, una defensora de los derechos de la mujer, y nos acompaña esta noche en La Ley del Montes. Después de este corte de comerciales, continuamos conversando con ella. Síganos en redes sociales, en @Ley del Montes en Twitter y @Ley del Montes oficial en Instagram. Ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas, y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Seguimos en La Ley del Montes esta noche por Telecaribe conversando con la doctora Emmadoris López. Estamos hablando del abuso contra la mujer en esta época de pandemia, para decir las cosas como son, que las cifras han venido desbordándose, las cifras han venido creciendo, y es importante ponerle la lupa y saber exactamente qué ha venido pasando. Doctora López, ya para terminar esta última parte del programa, me gustaría que usted nos dijera cómo se rompe esa cadena, de qué manera hay que romper la cadena para que la mujer no siga siendo abusada, no siga siendo sojuzgada, violentada por los hombres, casi siempre por sus parejas. A ver, para romper esta cadena, en una cadena son una sumatoria de eslabones, ¿verdad? Entonces esos eslabones están en unos estereotipos, una cultura, una educación, un sistema patriarcal, el tema también de las normas y leyes, una sociedad que cada día está inmersa, que perpetúa, que naturaliza las violencias. Entonces, desde la cultura, desde la educación, desde la salud, desde las políticas públicas, desde las políticas económicas, un modelo de desarrollo, ¿cierto?, en donde hay una distribución no equitativa de los recursos, en donde hay miserias, hay pobrezas que hace que la mujer se vincule. Por ejemplo, hace 2 días teníamos el Día Mundial de la Trata. Las mujeres buscan, ¿cierto?, cómo
resolver la situación del hambre, entonces se prostituyen en un momento determinado. El tema de la mirada que tienen los hombres, cómo aparece hoy que la Corte Constitucional tiene altas cifras de violencia y acoso sexual, ¿cierto? Las universidades en acoso. Entonces, ¿yo cómo hago para romper todas esas cadenas? Tengo que romper esa línea central del patriarcado, esa cultura, y tengo que romperla con recursos, con una distribución equitativa de ellos, con políticas públicas que realmente intervengan los problemas estructurales, porque las violencias son de tipo psicológico, físico, económico, patrimonial, sexual, y está la violencia institucional, cuando no hay verdaderamente una intervención, no hay efectividad, no hay eficacia. Hoy se está perdiendo la confianza en todo este aparato judicial, se está perdiendo la confianza en el Estado. Entonces, hoy lo que tenemos es que trabajar fuertemente por recuperar la confianza, pero también haciendo actuaciones desde una articulación, desde una sinergia, los medios de comunicación, la cultura, la educación, es decir, todos y todas tenemos que trabajar mancomunadamente, en sinergia. Si no lo articulamos, es difícil que avancemos frente a esta gran problemática para Colombia. Así es, doctora López, hay un elemento allí muy importante que me gustaría analizarlo brevemente, porque lastimosamente el tiempo no da para más. Es el componente cultural. Es decir, casi siempre el esposo maltratador es hijo de un padre maltratador, y el padre maltratador es hijo de un abuelo maltratador. Es decir, ese ciclo que se va repitiendo, es una cadena. ¿Cómo se rompe? Eso igualmente es un tema educativo, cultural, pero también de políticas. Fíjate, una política pública de familia, en donde esa familia sea la unidad dinamizadora, con políticas realmente de vivienda, salud, educación, salud mental. Sí, hoy tenemos que trabajar la salud mental de nuestros colombianos y colombianas. Entonces, yo no puedo actuar. Mire, si no hay intervención desde lo estructural, seguiremos pensando que el tema de las violencias hacia las mujeres es un problema de una mirada es multifactorial y es de intervención estructural. Si no lo hacemos en sinergia, no podemos avanzar. Todo tiene que ser trabajado de manera sinérgica. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Monte la doctora Emmadoris López. Ustedes la han escuchado, la gravedad de la situación que se presenta en la región Caribe y particularmente en Barranquilla, en lo que tiene que ver con el maltrato de género, con el maltrato contra la mujer. Doctora Emmadoris, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Monte. Gracias a ti, Oscar. Y a todos ustedes, un abrazo.